Tenemos en línea, ya nos está esperando nuestra primera entrevistada. Iba a decir, al final, ¿para qué me llaman? Si van a charlar entre ellos. Sí, ni me llamen para eso. Claro, está comunicada con nosotros Almendra Aladro, abogada, decíamos recién, becaria doctoral de CONICET de nuestra universidad. ¿Cómo andás, Almendra? Buenas noches. Hola Javier, hola Lana, yo estaba entretenida escuchando igual. Bueno, si querés después quedate, porque digamos, el que más manda imágenes por dron está un poquito complicado con el tema de seguridad y yo creo que está un poco guardado. Sobre todo después de que se conoció que investigaban a los familiares de Lara San Juan. Ay, Dios. Así que probablemente ya no... Por un tiempo, qué sé yo, por ahí se mantenga a cuidado. Almen, antes de arrancar de lleno con lo que nos convoca a esta entrevista, ¿estuviste en la movilización? ¿Participaste? ¿Lo viste de alguna forma? ¿Viste fotos? ¿Qué sensación tenés? Estuve en la columna de Tribuna Estatal y la verdad fue raro. A mí me quedó esa sensación, me quedó una sensación rara de una marcha y una convocatoria que tienen la impronta de lo que estamos viviendo, ¿no? Por lo menos del lado en el que yo estaba, de la bronca por un femicidio cada 18 horas y a la vez con la quietud de quedarse en una sola columna, mantener la distancia y tratar de cuidarnos entre todos. Pero me pasó eso, que es la primera vez que me sentí rara, la verdad, pero bueno. Sí, es como la vuelta a algo o la adecuarse a bueno, esta es la forma en la que va a ser así ahora, es lo que tenemos que esperar de las movilizaciones ahora, fue un poco eso también. Sobre todo de las nuestras que se han caracterizado porque nos hemos apropiado de la calle de una manera bastante festiva, si se quiere, más allá de los dolores de la violencia y demás. La verdad que es raro, te falta como ese encuentro, digamos. Uh-huh. Bueno, de todas maneras me parece que está bueno que se haya podido hacer y lo pienso en varias perspectivas. En principio en función de que este año arrancó para atrás en muchos sentidos, en cuestiones de género. También pensando en el próximo 24 de marzo y en las ganas que algunos tenemos de que se pudieran hacer cosas que finalmente no se van a hacer en términos de movilización. Me parece que fue una buena demostración la de la jornada de hoy, pero sobre todo pensando en que las reivindicaciones y los ejes que se plantearon puedan tener otro espacio más de visibilización, ¿no? No vamos a cambiar de página, no es que vamos a cambiar de tema y a hablar de otra cosa, me parece que vamos a seguir atravesados por estas cuestiones en la charla y tenemos como mini excusa, Almendra, la idea de la seguridad. Y estábamos repasando algunas de las publicaciones y los trabajos que haces y si bien en interno nos dijiste, miren, yo me puedo quedar con esta idea del acoso sexual callejero, yo veo acá que le pusiste tu firma a un montón de cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas en las ciudades, el estudio de este espacio ciudadano que nos permitirían hablar de las posibles ciudades seguras o de ciudades con perspectiva feminista. Pero si querés, arranquemos por lo más concreto. ¿Es difícil? ¿Es imposible? ¿Es un desafío que las mujeres y los feminismos puedan, y las diversidades de género, puedan transitar seguras por las ciudades? ¿Y por qué? Qué difícil. Arrancamos así. Así, tranqui, Almen, bienvenida. Primero te hacemos una preguntita sobre la marcha y después te tiramos. Y después estarán así. Sí, bueno, sí, para la próxima ya lo sé. No, bueno, a ver, la cuestión de la seguridad sí, es un tema que yo no lo trato, digamos, en especialidad, en profundidad, pero sí tiene que ver con mi tema de investigación, como bien decía Javier. Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con la ciudad y con la ciudad como derechos humanos, sobre todo cuando se habla desde el punto de vista de las mujeres, se vincula también a cómo las mujeres viven la ciudad y eso también tiene que ver con lo que se llama la percepción de seguridad o de inseguridad en las ciudades. Uh-huh. Esto es los temores, básicamente. Cambiar la rutina cuando oscurece, no pasar por determinados lugares por determinados miedos. Y acá también entra el acoso sexual callejero como una contradicción, digamos, como estas mujeres que tienen que estar en las casas, pero
salen a lo público. Sí. Y en eso público se encuentran con una forma de violencia que les recuerda que ese no es su lugar. Así que la cuestión de si eso va a poder ser posible o no, y está difícil. Sobre todo en las grandes ciudades. Pensemos que América Latina es la parte del planeta más urbanizada. Las grandes ciudades, las grandes aglomeraciones tienen esta característica de la presencia permanente de violencias basadas en género en los contextos urbanos, en los espacios públicos y en los privados también de tránsito público. Y por ahí por lo menos a mí no me pasó de haberme detenido a pensarlo, pero ahora que lo intento hacer consciente, y es tal vez un ejercicio interesante también para nuestras audiencias, está naturalizado que las ciudades están pensadas para los varones, tienen una lógica machista, donde la comodidad, la prioridad, los privilegios y las seguridades también, si querés, están garantizadas para nosotros y se convierten en obstáculos, en dificultades y en problemas para quienes no son varones cis, ¿no? Digo, no suena exagerado plantearlo así para poder darnos cuenta y ver que no se trata solo de que te piropeen, de que te peguen un grito, de que te silben, sino esto que comentabas recién, de no poder elegir por dónde caminar cuando es de noche, de tener que andar mandándote mensajitos para ir contando a qué distancia estás del lugar al que tenés que ir. Todas son cosas que los varones no sufrimos. Claro, por ejemplo, Silvia Federici en Calibán y la Bruja, que es un texto en el que ella explica de una manera muy historiográfica, pero también desde el marxismo, el fenómeno de la acumulación primitiva, que es la que da lugar al tránsito entre el feudalismo y el capitalismo. Ella explica cómo se forman las ciudades y también qué mujeres estaban en las ciudades. Y las mujeres que estaban en las ciudades en determinado momento empezaron a sufrir un nivel de violencia como una política sexual, sobre todo una violencia sexual muy fuerte, en la que, por ejemplo, las formas de abuso sexual eran penadas de una forma bastante leve, o se relacionaba, digamos, que cualquier mujer que estaba en la vía pública era una prostituta. Entonces, generalmente, digamos, en ese tránsito al capitalismo, la ciudad no solamente es pensada para el varón porque es el que la usa, sino también porque el que ejerce el poder, digamos. Entonces, esto tiene muy fuertemente que ver también con el capitalismo, digamos, no es nada más una cuestión de cultural o machista, sino que tiene que ver también con el modo de producción. Pues es que hoy me tocó hacer unas notas, una especie de encuesta para el noticiero donde yo trabajo, y me quedé con una sensación un tanto rara, porque ante la pregunta de qué derechos consideraban importantes que se hubiesen conseguido, había como una respuesta demasiado amplia y ambigua, de 10, 12 personas, digamos, no es que hice un trabajo de campo, sobre que hemos avanzado un montón y hemos conseguido muchas cosas. Yo me imagino que si hubiese repreguntado qué, para buscar uno o dos ejemplos, me parece que hubiese sido difícil de responder por parte de varias de las personas que entrevisté, porque me da esa sensación de que en lo concreto se pueden mencionar pocas cosas, pero son muchas más las que están pendientes. Y automáticamente, ante la siguiente pregunta, la respuesta era, bueno, sin embargo hay un montón de cosas que están pendientes. Y lo traigo acá, lo comparto con Aldana y con Almendra, con quienes estamos conversando, porque queda esa sensación de que hubo que luchar un montón, que hacer un montón de cosas, que se sacrificaran vidas, además de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, para ir consiguiendo, a mi entender, pocas cosas concretas. Por ahí lo que se consigue es la visibilización de la cantidad de cosas que están pendientes, pero si uno piensa en lo muy chiquito, en todo lo que hace falta laburar y luchar para que, por ejemplo, te dejen de decir cosas que vos no querés que te digan en la calle, y todo eso, ni siquiera eso, digamos, es posible conseguirlo, ¿no? Se me hace muy difícil pensar en que haya un varón que en la calle le diga en voz alta, como sí dicen las mujeres, ¿no? Con insultos o de la forma que le salga, dejá de decirme cosas porque yo no te lo pedí. Es muy difícil pensar que
que entre los logros estén que muchos de nosotros nos deconstruyamos al punto de enfrentar a otro varón en la calle y en voz alta como parte de la deconstrucción que es necesaria, ¿no? Y tiene que ver también con los privilegios y con la forma en los que los privilegios se mantienen, digamos. Y no es solamente el hecho de no recibir un grito o un comentario que nadie pidió, sino que también tiene que ver con nuestra libertad en sí misma, con la libertad de movernos, con la libertad de transitar, con la libertad de estar en un espacio público, de vestirnos como queremos, de desplazarnos. Es muy fuerte. La mayoría de las mujeres reciben su primer, hecho violento o su primer violencia como acoso sexual callejero entre los 9 y los 12 años. Entonces, la presencia de la violencia en las calles para las mujeres es algo que se aprende a muy temprana edad. Entonces, las estrategias que se generan en base a eso son estrategias en las cuales se pone en juego la libertad contra la integridad física. Y no solamente por temor, por la sensación, sino porque se sabe que efectivamente puede haber algún día una consecuencia, porque las consecuencias las vemos en la tele. Uh-huh. Entonces, sí. Pensaba en esto que decías vos, que bueno, es algo que aprendemos y que internalizamos a tal punto de que no tenemos recuerdos o idea de antes de eso, digamos, ¿no? De caminar o de circular, de habitar el espacio público de forma libre o sin miedos. Por lo menos yo no tengo esos recuerdos. Será por esto que vos decís, porque la mayoría experimentó algún tipo de violencia en la calle entre los 9 y los 12 años, entonces se hace muy difícil pensar en desandar eso, pero bueno, algún camino, alguna punta tiene que haber, y me pregunto si desde tu mirada eso es con políticas públicas y de qué forma concretamente o hacia dónde habría que apuntar de acuerdo a tu opinión y de acuerdo a lo que vos estás estudiando, ¿no? Y la respuesta, bueno, en nuestro país ha sido variada. Eso también ha sido parte de mi investigación, si quiere, más reciente. Hemos, a nivel provincial optado por tratar de buscar soluciones, sobre todo en los códigos de falta, las contravenciones, intentando legislar los actos de acoso sexual callejero como contravenciones. Lo cierto es que la forma de probar es muy compleja, que también termina utilizando la lógica del aparato represivo, lo cual tampoco es algo deseado por la mayoría, si se quiere, de las mujeres al menos organizadas. Yo aclaro, mi estudio lo hice con mujeres participantes de uno de los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres, y el acoso sexual callejero no solamente es visto como un problema de seguridad y complejo, porque no es solamente el hecho como acto sexual en sí mismo, sino que encierra toda una serie de privilegios y de ejercicios de poder y reproducir también esos privilegios, sino que también tiene que ver con la seguridad y con la forma en la que las mujeres habitan los espacios públicos. Uh-huh. Pero la realidad es que no solamente es muy difícil de llevar adelante, sino que además las mujeres no son parte tampoco de la solución. Claro, no son escuchadas para la solución. Vos sabés que iba a apuntar a eso, porque había leído mínimamente sobre la idea de una ciudad feminista, y además de las cosas que nos podemos imaginar, ¿no? Que sean ciudades sin violencia, antirracistas, donde se garanticen el derecho a la vivienda y a la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, y se reconozca el trabajo doméstico no remunerado. Cuando llegás a un punto en el que la definición de una ciudad feminista incluye que las mujeres puedan participar de la planificación y de las decisiones. Y lo que iba a preguntarte es si existe algún modelo real así, o son solamente teorías y trabajos realizados acerca de lo que debería ser una política pública que apunte a una seguridad en las ciudades o ciudades con perspectiva feminista. Y me imagino que si la respuesta va a ser no, en parte es porque no se da lugar a que las mujeres puedan pensar el desarrollo de las urbanidades, ¿no?
en realidad, cuando hablamos de la falta de participación en lo que se llama la gobernanza, digamos, el diseño y la gobernanza de las ciudades, o esta meta que tiene la forma de pensar las ciudades desde el punto de vista de las mujeres, hay que pensarlo como un todo, porque cuando hablamos de la ciudad como derecho humano, hablamos de el derecho humano de acceder a los bienes urbanos. Pensemos, por ejemplo, los servicios, la vivienda, cuestiones por ahí un poco más, si se quiere, entre comillas, físicas. Pensémoslos como bienes en los que se accede desde un punto de vista urbano. Pero también hablamos de que la ciudad facilita el acceso a otros derechos humanos que están en la ciudad. O sea que es como una idea circular, si se quiere. Es una cuestión bastante compleja. Se han hecho en algunas ciudades, si se quiere, estrategias que tienen más que ver por ahí con el presupuesto participativo o con la participación en políticas específicas. Por ejemplo, hay que recuperar un espacio público, entonces se llama a un concurso de ideas y ahí eligen las mujeres, por ejemplo. O a dónde se va a destinar este dinero dentro de la ciudad. Son experiencias que son micromesos, si se quiere, ¿no? Experiencias de gobernanza a gran escala. En este sentido, Barcelona es una ciudad que ha tenido bastante desarrollo en esto. No es un modelo donde, por ejemplo, el derecho a la vivienda sea entendido como lo entendemos en Latinoamérica, como un derecho humano fundamental y plenamente exigible, como lo entendemos acá. Se entiende de una manera, si se quiere, como más de disposición de la vivienda, más que de la obligación del Estado de garantizarla, si se quiere. Es una idea de urbanismo que es criticada, si se quiere, de una perspectiva tal vez un poco más de izquierda. Almen, una de las cosas que vos ahí mencionaste al pasar, la idea de la seguridad y uno hila estas dos palabras, ¿no? Seguridad y ciudades o lo urbano y la seguridad, y la idea, creo, general o el sentido común te lleva a pensar en las fuerzas de seguridad, en la policía y en cuando... una de las cosas que teníamos o que tenemos pensadas para hablar brevemente en este programa es esta idea de que cuando hay un femicidio o un ataque en la calle a una mujer, a veces sale este reclamo de pedir como más seguridad y eso siempre implica que haya más policía, cuando en realidad eso no garantiza y hay que diferenciar, creo yo, ¿no? Si no me corregís, no es lo mismo, digamos, no es un caso de inseguridad igual que puede ser un robo o un asalto en la calle. Entonces, digo, cuando pensamos en seguridad, ¿cómo hacemos para no asociarlo directamente a algo más punitivo, de pedir como más policía o más controles o una cosa así? Sí, bueno, cuando fue el femicidio de Micaela, además de la ley Micaela, se votó y se aprobó una modificación a la ley de ejecución penal de la Nación respecto a lo que se llaman como beneficios penitenciarios, si se quiere, para las personas condenadas por delitos de abuso sexual y demás. Y el colectivo Ni Una Menos tuvo una intervención muy interesante ahí, diciendo que ellos no querían dejarse usar para justificar políticas de tipo punitivista. ¿Qué es esto? Ante un problema, en lugar de buscar una solución, si se quiere, más a largo plazo o de fondo, lo que se hace es emparchar. En este caso, si un violador reincide, vamos directamente a cortar todos los derechos a esta persona, si se quiere. Que es un debate que requiere mucho más tiempo que el que efectivamente se tomaron los legisladores para llevarlo adelante. Cuando pedimos o hablamos de seguridad, sobre todo en contexto urbano, podemos pensar también en otras experiencias, sobre todo en Italia. En Italia hubo un caso que yo no recuerdo cuál criminólogo lo comentó o lo reseñó en su libro, creo que fue Pasarini, sobre un pueblo que tenía altas tasas de crímenes violentos, sobre todo en espacios públicos, y que lo que se inició fue un proceso de recomponer los espacios públicos de la ciudad. Y eso llevó a, con el tiempo, empezar a disminuir la tasa de inseguridad, si se quiere, por llamarla de alguna manera, o de delitos violentos en la vía pública. Entonces,
por lo menos pensarlo de una perspectiva feminista, es bueno, ¿qué espacios no están apropiados por las mujeres y por qué? ¿Y qué espacios hay que reapropiarse y cómo? Por ejemplo, en los barrios periurbanos donde hay mucha presencia de delitos vinculados al narcotráfico, las mujeres directamente hay lugares a los que no van y horarios en los que no salen. Entonces, hay que buscar estrategias, por ejemplo, para recuperar los espacios que ha tomado el narcotráfico. Hay que buscar estrategias para recuperar los espacios que las fuerzas de seguridad han tomado también en esa complicidad con el narcotráfico. Hay que buscar maneras para que los espacios públicos estén iluminados y con la infraestructura suficiente para que una mujer pueda estar sola o con los hijos que tenga a cargo o las adultas mayores que tenga a cargo, o con las personas con discapacidad que tenga a cargo. Hay una suerte de estrategias, si se quiere, a largo plazo y que tienen que ver con la ciudad como bien, que pueden ser llevadas adelante y que no necesariamente implican continuar aumentando el número de efectivos policiales en la calle. Bueno, nos quedamos con eso como una mirada esperanzadora y posible, porque lo que estás contando no suena a algo inalcanzable, ¿no? Sí, lejano, por lo menos en la perspectiva de cómo se definen las cosas, por lo menos en esta parte del mundo. Y te vamos a agradecer por esta noche, invitándote a que te quedes si querés escuchando o participando de otras maneras y a volver a encontrarnos con alguna otra excusa en algún otro programa.